Acá en un video que se llama La iglesia lo pagó muy caro. Vamos a ver de qué se trata. Buenas noches, mis queridos compañeros de este conversatorio, y la verdad que me alegra mucho de poder estar con ustedes nuevamente, Samuel, y muchas gracias, Agustín. Buenas noches, muchas gracias. A ver, Agustín, ¿por qué no hacemos como... Díganme lo que quiera, pero esta imagen de Cristo crucificado está buenísima. En madera calculo que debe ser, ¿no? Está muy buena esa imagen. un enfoque en un minuto para concatenar un poquito con el tema que veníamos tocando ahora hace una semana? Claro, bien, veníamos hablando de las ideologías en boga, hablamos un poco del tema feminista, hablamos algo del asunto de la ideología de género, hablamos de cómo entroncaba esto con las nuevas formas de izquierdas, tocamos tangencialmente el tema del aborto, de las palabras que utilizan para manipularnos, como la diversidad, la inclusión, los derechos, la homofobia. Hablamos todo eso en el programa anterior. Ahora yo diría, hay un término que valdría la pena recuperar del programa anterior también, que es el de batalla cultural, que le da nombre a este episodio y al anterior. Porque ahí podemos encontrar, creo, un principio de solución. Las batallas culturales, habíamos dicho, son disputas entre sectores de una sociedad. ¿Por qué? Por la definición de los elementos de una cultura. La cultura es un complejo conjunto de elementos. Tenemos allí adentro, en esa bolsa, vamos a imaginar la cultura como una bolsa. ¿Qué hay dentro de esa bolsa? Hay valores, costumbres, creencias, palabras, lenguaje, historias, mitos, ritos, tradiciones, etcétera. Cosas que generalmente no las podemos tocar necesariamente, pero que están inscritas en nuestra vida, que son una especie de gafas invisibles con las cuales nosotros accedemos al mundo, miramos el mundo. Entonces, cuando hablamos de batallas culturales, son batallas que se hacen por imprimir contenido en esos elementos y se hace a través de vehículos culturales. Las batallas culturales no se hacen con armas, ¿sí? No es algo de que uno anda armado y impone su cultura, no. Las batallas culturales se hacen a través de instituciones culturales, tales como los colegios, las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales, el teatro, el cine, la música, de la cual también se habló en el programa anterior, las familias, las iglesias, todos estos aparatos institucionales y formaciones sociales son vehículos de cultura que tienen un rol importante en toda batalla cultural. Entonces, un principio de solución, creo yo, para todo esto que estamos viendo, es comprometer nuestras propias estructuras en esa disputa. Vamos a defender los valores, creencias, historias, tradiciones, legados, herencias, palabras, y vamos a contrarrestar mentiras, engaños, falacias, eslogans sin ninguna evidencia científica que nos están tirando desde el otro lado. Y eso se puede hacer desde la familia, se puede hacer desde las iglesias, se puede hacer desde las universidades, solamente hay que poner las cosas un poco en orden. Entonces, claro, estamos perdiendo completamente la batalla. Extraordinario. Extraordinario lo que acaba de decir Agustín Laje. Vamos a seguir a la siguiente parte de Agustín. No sé quién es esta persona, seguramente dirá cosas interesantes, pero queremos ver a Agustín. A ver. Pero yo veo a veces que estamos como en un letargamiento y como que no entendemos que esto está cambiando. A veces escucha uno las homilías, las predicaciones, escucha uno que estamos como hablando otro lenguaje, sí, y la gente no nos entiende qué es lo que estamos diciendo, y desde un lugar tan sagrado como es el lugar donde nosotros proclamamos la palabra, no iluminamos. No estoy hablando de todos, pero sí uno ve que en general uno descubre que nosotros los curas y quienes debemos defender la verdad y la institucionalidad, a veces no entendemos cuál es la batalla cultural que se está librando hoy. Sí, y eso tiene un agravante, y es que, y déjeme que use el plural, las iglesias tienen un rol fundamental de batalla cultural. Entonces, el agravante es que hay una pérdida de oportunidad. No es simplemente que haya
una suerte de inacción, de inactividad. No es simplemente que se haya dejado de lado el tema en muchos casos o que no haya sabido cómo hablarse de él. Es que la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas tienen un poder de llegada muy importante todavía en nuestras sociedades, pero en muchos casos han decidido, no todos como usted dice, pero muchos sí, han decidido que mejor era no meterse en estos temas. Y después se termina pagando muy caro para la propia iglesia y para los propios sacerdotes. Ay, no, entre cristianos no nos podemos tirar hate. Ay, no, entre cristianos no nos podemos decir estas cosas por redes sociales. Es preferible no discutir entre nosotros y ganar almas para Cristo. Cuando vos le respondés a un Javier el Evangelista que anda diciendo burrada, cuando le respondés a un, ¿cómo es? El Danolfo que anda diciendo burrada, cuando le respondés a personas como ese Medani que anda diciendo burrada, cuando respondés a cristianos que dicen burradas y a raíz de esas burradas la gente dentro de las comunidades cristianas empieza a pensar de una forma errónea, desvinculándose de los evangélicos de esto, de la Biblia, y los católicos no solamente de esto, de la Biblia, sino también de la tradición y el magisterio de la iglesia, saltan los buenudos, con todo respeto lo digo, de buenos, no estoy diciendo malas palabras, saltan las personas más buenas que el ángel Gabriel para decir, ay no, entre cristianos no podemos provocar esta división. Papi, nadie está provocando división al decirle a Danolfo que es un burro cuando supuestamente quiere promover ideas religiosas. Porque aunque él diga que no, él promueve ideas religiosas. Yo no estoy provocando división entre cristianos. Ya doctrinal e ideológicamente ya hay una división. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente identificarla, señalarla. Muchacho, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la división ya se ha producido. Cuando alguien sale con ese tipo de ideas, ya ha partido al cristianismo. Ya ha dividido, ha provocado esa división. No es aquel que señala, el que provoca la división. La división no es una cuestión de sentimentalismo, vamos a amarnos todos. No, la división se genera cuando hay una diferencia doctrinal. Por un lado la verdad y por el otro lado el error. Y eso hay que señalarlo, muchachos. Entonces, a raíz de que los cristianos hoy por hoy no les gusta señalar eso, es que la iglesia y está perdiendo cada vez más influencia, está perdiendo cada vez más poder, está perdiendo... y cuando hablo de la iglesia hablo del cristianismo, muchachos. Ya ahora cualquier cristiano en las comunidades evangélicas, ya cualquiera puede creer cualquier cosa. Cualquiera puede creer cualquier cosa y nadie se debe atrever a señalarlo con el dedo. ¿Por qué? Porque primero está siendo una persona que juzga cuando según la Biblia dicen algunos que no encuentro todavía ese pasaje, no debemos juzgar. Jesús habla de prejuzgar. Y nos invita a hacer juicios nos invita a juzgar con sano juicio. En el Evangelio de Juan. Pero por otro lado, es más importante la relación de un amor sentimental romántico antes que la verdad. Y a raíz de eso es que el cristianismo se está diluyendo en Occidente. ¿Es rescatable todavía la influencia del cristianismo? Obvio que todavía sí. Todos se comportan de esa manera, gracias a Dios, Dios siempre guarda un remanente. Pero muchachos, si siguen con ese buenismo, el cristianismo cada vez se va a diluir más. Y de acá a un par de años, no estoy hablando de mucho tiempo, de acá a un par de años cuando a alguien le preguntes qué es el cristianismo, nadie te va a saber de qué decir. ¿Por qué? Porque Pepito cree esto, Pepito cree lo otro, Pepito cree lo otro, y entonces, ¿por qué pasó todo esto? Porque no nos plantamos en el momento que nos teníamos que haber plantado para decir, muchacho, no digan burrada. Y esto es parte también. Porque no podemos emprender una batalla cultural contra fuerzas externas cuando dentro tenemos un caballo de Troya que nos está incendiando toda la ciudad. O sea, ya penetraron la muralla y están puertas hacia adentro de la fe cristiana. Revolviendo todo, sacudiendo todo, confundiendo gente. Entonces, el cristiano ya no solamente puede pensar de que los enemigos están fuera.
Los enemigos también están dentro y eso hay que denunciarlo. Pero denunciarlo ¿por qué? Porque nos creemos más que ellos, no, simplemente porque decimos, che, loco, esto no es cristianismo. Punto. Hay que aclarar ahí. Cuando esto avanza, Samuel algo adelantaba en otro momento, va recortando libertades. Va recortando la libertad de expresión, la libertad académica, la libertad de los padres para educar a sus hijos y la libertad de culto. Hay 5 sacerdotes que hace nada más que 6 meses fueron condenados en México por haber dicho en sus homilías que los ciudadanos mexicanos debían razonar bien sus votos, que los católicos, mejor dicho, debían razonar sus votos. Ellos no le indicaron cómo debían votar ni nada. Dijeron, oigan, esta elección es muy importante, usted piense qué político va de acuerdo con su fe, quiénes le traen el aborto, quiénes le traen ideología de género, y eso les valió una condena a 5 sacerdotes. En Europa, pastores evangélicos, sacerdotes, pastores anglicanos, de distintos credos, están siendo perseguidos precisamente por el avance de la ideología de género. Entonces, no solamente es un agravante que muchos en la iglesia no se hayan comprometido con esta situación, sino que aparte es una muy mala estrategia al corto plazo, porque esto termina golpeándole a los propios que piensan que pueden mirar a otro lado sin pagar las consecuencias. Yo los invito para... Dejen, muchachos, de mirar a otro lado. Yo no puedo entender, sinceramente, honestamente, no puedo entender cómo hay un montón de gente con gran influencia en el mundo cristiano que hace la vista gorda a todas estas cosas. No lo puedo entender, no lo puedo comprender. Explícamelo. Porque después todos le van y le tiran piedra a Redimido. ¿Por qué? Porque hace, no sé, hace un género musical, esto, que lo otro y demás. Pero nos olvidamos de las grandes, de las grandes figuras, de los grandes líderes cristianos. Y no estoy diciendo todos, gracias a Dios, reitero, hay personas que sí lo hacen. Pero ¿por qué la mayoría hace la vista gorda? ¿Por qué la mayoría no se mete en esas cuestiones? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? ¿Qué piensan de que no metiéndose de alguna manera va a seguir el mundo como si nada? ¿Están cuidando su quintita? ¿Qué es lo que hacen, muchachos? Yo no entiendo, tienen la vista muy corta esas personas. No solamente están haciendo mal, porque no hacer el bien es participar del mal, pudiendo